Buenas tardes. El tema que nos toca trabajar hoy en la materia de psicogeriatría es el capítulo 4 de nuestro libro Psicogeriatría Geriátrica, ¿no? El tema de hoy es el duelo y vejez. Seguimos con este tema. Vamos a ir puntualizando algunos aspectos importantes para que ustedes puedan ir considerando. Hay un autor que es muy importante a tomar en cuenta, que es Speakes, 1980. Entonces, ¿qué pasa con las pérdidas y los duelos en la vejez? Cualquier pérdida durante la vejez es capaz de provocar un proceso intrapsíquico. El que sí es normal tiene una finalidad que tiene que ser adaptativa. Y esta finalidad de adaptarse recibe el nombre de duelo. Por el contrario, si hablamos de un duelo patológico, que habíamos hablado ya la otra vez, este va a entorpecer la aceptación de la pérdida sufrida. Además, si es prolongada, va a entrar en una depresión, lo cual va a impedir que la persona afronte adecuadamente los sucesos diversos y adversos en su vida. Entonces, para Speakes, la psicología de la pérdida es prácticamente idéntica, dice, a la psicología de la muerte. En ambas se tiene que integrar en la experiencia consciente la idea de la pérdida del objeto y de sí mismo, respectivamente. La capacidad para elaborar cualquiera de estas pérdidas implica la advertencia consciente de una pérdida. Estamos hablando, ¿se acuerdan? Nosotros hablábamos de duelo y melancolía, y en duelo decíamos que era una pérdida consciente, sucedida o anticipada. Y la descarga simultánea de un afecto doloroso en el que se van a combinar en la persona la tristeza, la ira. Ustedes saben que los generadores de depresión son estas dos emociones, tristeza o ira. Ya muchas veces les había explicado que la persona, cuando está enojada, cuando no sabe expresar el dolor, se enoja, en vez de llorar o descargar de otra manera más adecuada. Posteriormente a esta descarga, cuando logra descargar a la persona, le va a producir una cierta sensación de alivio. Y finalmente el sujeto va a desviar su atención hacia otros asuntos. También Speakes va a añadir que estos fenómenos son comunes a las personas que están en proceso de morir, las que ya han sufrido una pérdida y las que anticipan la pérdida de un ser querido. Esto les ocurre a las personas de la edad adulta. Si prevalece el mecanismo de negación, es cuando se evita la advertencia de esta pérdida y se puede entrar en estados de depresión, regresión, ansiedad y retraimiento. Entonces, si hay una negación, va a entrar en los estados de esta persona de depresiva, a la regresión, va a estar ansiosa o se va a retraer. Entonces, estas similitudes del proceso de duelo, que son la negación, la depresión, la readaptación, y el proceso de morir, donde está la negación, ira, regateo, depresión, aceptación, estas semejanzas le van a permitir postular que el sentido psicológico de ambos procesos es similar, ¿no? El proceso de duelo y el proceso de morir. Mishara y Riedel en 1984 van a enumerar 7 características del proceso de duelo.
Estas 7 características del proceso de duelo son muy interesantes, tomando como un ejemplo la pérdida de un cónyuge. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuáles son esos 7 procesos que nos dicen estos dos autores? Uno, al enterarse de la pérdida, el individuo va a empezar a negar, a rechazar, ¿no? No acepta. Dice, no, no es posible, no ha ocurrido, entre un silencio y a veces uno piensa que lo ha tomado bien, pero no es así. Después, posteriormente va a ir aceptando, primero a nivel intelectual y después a nivel emocional, ¿no? Porque va a seguir llorando. Sí, intelectualmente se ha muerto, pero sigo sufriendo esa pérdida. Segundo, la segunda característica del proceso de duelo, según Michara y Riedel, que una vez aceptada esta pérdida, el sujeto experimenta un sentimiento desagradable semejante al miedo o la angustia ante la perspectiva del porvenir sin la presencia del objeto perdido. Estamos hablando de un ejemplo de una pérdida de un cónyuge. Está acostumbrada la persona a estar con su cónyuge de muchos años y de repente sí acepto la pérdida, pero tengo miedo, me da angustia porque no sé cómo voy a enfrentar. 3. Aparece el deseo de volver a ver a la persona desaparecida y se recuerdan hechos del pasado referentes al difunto. ¿Hasta qué cierto punto creemos nosotros que puede ser esto positivo o negativo? Porque el volver a querer ver a la persona desaparecida desde el punto de vista psicológico, hasta pueden haber fantasías, historias. Me estoy acordando de Chávez. ¿Se acuerdan cuando muere Chávez? El que lo sigue decía que lo veía como un pajarito. 4. Se expresa la cólera, se enoja, hay sentimientos de culpa. Y este enojo también va dirigido hacia el difunto, porque dice, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué te has ido? Empieza a encontrar dificultades en lo económico, en situaciones que él no se había organizado antes. Entonces se enoja la persona con su cónyuge que se ha ido, ¿no? ¿Por qué me dejó así? Etcétera. Que tiene que hacer un montón de trámites, enfrentar muchas situaciones reales. Entonces, sí, puede ser que sean motivos justificados para que siente este enojo, esta cólera dirigida a la persona que ha muerto, especialmente cuando hacen estos trámites de herencias, etcétera, ¿no? De la jubilación, los derechohabientes de las viudas, etcétera. 5. Se presenta además el sentimiento de haber perdido algo de sí mismo o de haber sido mutilado. Es comprensible porque después de una larga convivencia con su cónyuge, quien sobrevive a esto, que ha quedado vivo, se siente que ha quedado incompleto o desgarrado en su intimidad. Algunas viudas expresan este sentimiento conservando intocables las pertenencias de la persona que ha muerto. Le dejan su cama tendida, su mesa donde se sentaba, su lugar en el comedor, etc. Entonces son situaciones que a veces son una negación, ¿no? De la realidad donde de alguna manera tratan de hacer compensaciones, ¿no? 6. Se describen también fenómenos de identificación con el objeto desaparecido. Por ejemplo, la adopción de actitudes y conductas que tenía el difunto. Hablan como él, se expresan como él, caminan, hacen cosas que él no hacía, ¿no? Por ejemplo, una viuda eh, estaba enojada con el marido, todo el tiempo peleaba, muere el marido y ella empieza a hacer cosas que ella criticaba de él, ¿no? Ir a las fiestas, a las reuniones del marido, reunirse con sus amigos. Ahora ella como viuda va al grupo, ¿no? Del esposo que ella rechazaba antes, cuando él vivía, no compartía, ella no iba, lo dejaba, lo criticaba, ¿no? Y 7 es este punto que se refiere
a variantes en el proceso del duelo, tales como una reacción excesiva o muy prolongada, o también respuestas inhibidas o solo expresadas de manera indirecta. Lo que podemos decir al respecto que la duración y la expresión del duelo varían en forma importante de acuerdo con los individuos y la cultura, el caso por caso, ¿no? Y en segundo lugar, es indudable que enviudar a una edad avanzada después de una relación muy prolongada lleva en sí mismo algo irreparable. Pero es evidente también que la pérdida es más grave para las personas dependientes y los pseudodependientes. Entonces, Michal y Riedel también van a describir 3 grados de expresión del dolor de un duelo, los cuales tienen una duración similar en todos los sujetos. En el transcurso del primer periodo, que dura de 1 o 2 semanas, el dolor es intenso y persiste todo el tiempo. Posteriormente, en el segundo periodo, de alrededor de 1 mes, el dolor es todavía intenso y los momentos de sufrimiento son más frecuentes que los de calma. Y en el tercer periodo, que dura aproximadamente 1 año, el dolor es intenso y frecuente, pero va menguando poco a poco. Las personas que por motivos de su personalidad o presiones de su entorno familiar, social, no logran expresar su sufrimiento, tienen mayor dificultad para atravesar el proceso de duelo, ¿no? Es más largo, necesitan terapia. Entonces es muy importante la expresión adecuada del dolor, que sea oportuna para poder sobrellevar el duelo. Una relación intensa y prolongada o una relación de dependencia económica, física o social con el difunto va a influir negativamente en el proceso de duelo. Es más difícil asumir y aceptar hasta que arranque, ¿no? Hasta que siga con su vida adelante. Entonces ahí es muy importante el apoyo. En la psicodinámica del duelo, el duelo normal. ¿A qué le llamamos un duelo normal? ¿Y a qué le llamamos un duelo patológico? El duelo normal implica todo un proceso dinámico, complejo, que comprende la personalidad total del individuo y abarca de un modo consciente e inconsciente todas las funciones del yo, sus actitudes, sus defensas y en particular las relaciones con el otro. A partir de los trabajos de Freud en 1915, que habla de duelo y melancolía, y otro trabajo de Melanie Klein en 1940, el duelo y su relación con los estados maníaco-depresivos, ha quedado establecida esta relación entre la reacción ante las pérdidas, es decir, el duelo, y los estados depresivos. Para Freud, el duelo es la reacción a la pérdida de un ser amado o de una abstracción equivalente, la patria, la libertad, el ideal, etc. Pero un poco más adelante va a añadir, jamás se nos ocurra considerar el duelo como un estado patológico y someter al sujeto rígido a un tratamiento médico. Confiamos en que al cabo de algún tiempo el duelo desaparecerá por sí solo y juzgaremos inadecuado, incluso perjudicial, perturbarlo. Hemos visto hace rato los 3 tiempos, ¿no? De las expresiones del duelo. Considera además Freud que ante la pérdida del objeto, el yo se entrega totalmente al dolor, por lo que sus funciones se inhiben y restringen. Crea su interés por el... Cesa su interés por el mundo exterior, pierde la capacidad de elegir otro objeto y se aparta de toda función no realizada con la memoria de ser querido. Sin embargo,
Este solo es un primer paso de un proceso llamado por Freud trabajo del duelo, y cuya finalidad es que el sujeto logre desprenderse progresivamente del objeto perdido. Freud explica en el trabajo del duelo de la siguiente manera, ¿no? El juicio de realidad indica que el objeto amado ya no existe, y no obstante, hay resistencia del sujeto a aceptar este hecho. Lo normal, agrega, es que el respeto a la realidad obtenga la victoria, lo que se logra de un modo paulatino, con gran gasto de tiempo y energía, persistiendo entre tanto el objeto internalizado. En este lapso, la libido se va desprendiendo de cada uno de los recuerdos y esperanzas relacionados con el objeto, hasta que al final del trabajo del duelo, el yo vuelve a quedar libre y exento de toda inhibición. Entonces, ese sería un duelo normal, ¿no? Ahora, ¿a qué le llamamos el duelo patológico? Este duelo patológico se va a caracterizar por la dificultad de aceptar la pérdida, por una reacción desmedida ante la imposibilidad. Cualquiera de las pérdidas a las que está expuesto el anciano puede provocarle la muerte del cónyuge, puede provocar la muerte del cónyuge, el alejamiento de los hijos, el que se haya internado en un hogar, se haya cambiado de domicilio, sus enfermedades, las pérdidas económicas, todo lo que conlleva la vejez. Entonces, esto también para él es una pérdida, también es un duelo. Los individuos que han sufrido pérdidas significativas durante la infancia son susceptibles de responder a situaciones posteriores de pérdida con un duelo patológico y por lo tanto de presentar una enfermedad psiquiátrica. Esto lo dice Bowlby en 1961. Los seguidores de Freud sostienen que el duelo patológico, en el duelo patológico, la libido, en lugar de ser retirada del objeto amado, perdido y desplazada a otro objeto, más bien permanece orientada hacia el yo, donde se produce la identificación con el objeto. Otros autores como Melanie Klein afirman la diferencia es solo de grado y que debe valorarse el aspecto cuantitativo para diferenciar el duelo normal del duelo patológico. Entonces, en el duelo patológico hay tres fases, ¿no? Hay tres fases descritas en el proceso normal. La primera fase no presenta diferencias con respecto a la ya descrita anteriormente. 2, persiste la conducta derivada de la creencia que el objeto sigue presente y la expectativa de volverse a reunir con él. Y 3, pasadas algunas semanas es evidente el fracaso del trabajo del duelo. Entonces, la falla de la reorganización de la personalidad se puede expresar de diversos modos. Entonces, desde Freud se considera que en el duelo patológico pasa a primer plano el conflicto de la ambivalencia y que el sujeto se siente culpable de la muerte ocurrida, la niega, se cree influido o poseído por el difunto, cree padecer la misma enfermedad que le produjo su muerte, etc. En su trabajo sobre el duelo y la melancolía, Freud postula que la pérdida de un objeto hace surgir la ambivalencia de las relaciones amorosas. La ambivalencia confiere al duelo un carácter patológico que se exterioriza en el reproche de haber deseado la pérdida del objeto amado o incluso de ser culpable de ella. Entonces, esto ocurre, saben, son los juegos imaginarios, ¿no? De la persona donde está este fantasma frente al otro que me quiere, que no me quiere. Eh, eh, a veces dicen, ¿por qué no se muere? Y de repente se ha muerto, de repente no lo ha atendido.
Y de ahí vienen los dolores patológicos, los sentimientos de culpa, ¿por qué no estuve ahí en ese momento? Recién me tocó atender a una persona estudiante de nuestra universidad, donde en estos días de la cuarentena ella pierde a su abuela. Ella todo el tiempo se dedica a ella, está muy deprimida, está en plena elaboración del duelo, es reciente, pero ¿qué es lo que no le permite asumir, aceptar este duelo? Es esto de que la abuela estaba enferma, no pude ayudarla. El doctor me dijo que bajó el azúcar y yo debía darle azúcar cada momento. Pero justo cuando muere la señora, ella había salido a hacer una compra. Vuelve y se siente culpable. Por mi culpa no la atendí, no estuve en ese momento, se murió. Nosotros sabemos que no es así, pero ¿qué está pasándole subjetivamente a la persona? Es esto, de sentirse culpable, de sentirse que no estuvo en ese momento ahí, y eso le genera depresión. Y si ella no lo va hablando, expresando y aceptando, va a entrar en un duelo patológico, justamente, que es lo que no queremos. Entonces nos parece necesario puntualizar, tal como lo hace Salvareza en este libro, 1988, que toda relación de objeto contiene actitudes contradictorias hacia este, lo que recibe el nombre de ambivalencia. De esta forma, un objeto es a la vez bueno y malo, y los afectos relacionados con él son por consiguiente ambivalentes en términos de amor, odio, cuidado, agresión. Habitualmente, para preservar la relación se produce una disociación y aparece en la conciencia uno solo de los términos: objeto bueno, amor; objeto malo, odio, quedando el otro término reprimido. Bien. ¿Cuáles son las actitudes ante la muerte de estas personas de la tercera edad? ¿Cómo? ¿Cómo son? Ningún ser humano va a escapar del temor a la muerte. Todos estamos confrontados con la muerte, especialmente ahora, ¿no? Con esto del virus, del COVID-19, duelo y melancolía, donde hay un objeto familiar que ahora se hace intrusivo, nos da miedo, nos genera malestar, ¿no es cierto? Entonces sí, hay un miedo a la muerte, tal vez no de ti, sino de un familiar muy cercano. Por ejemplo, esta persona que les decía, que había atendido recién, decía que se sentía tan culpable que tenía miedo ella salir al banco, había salido ese día, y volver y traer los gérmenes a su casa y que por su culpa ya también se mueran los padres, ¿no? Entonces hay un miedo constante a la muerte, lo cual a la gente ahora les está generando mucha ansiedad, mucho temor, conductas. Entonces dice, es sorprendente en todo caso que un individuo desee vivir y encuentre el doloroso morir, y no obstante acepte su muerte como una parte integral de su vida. Existe un temor social hacia la muerte y todo lo relacionado con ella: cadáveres, esqueletos, féretros, cementerios. Es de notar que al mismo tiempo las películas de horror fascinan a muchas personas, probablemente porque a la vez las ponen en contacto con la muerte y les permite evitarla. En cambio, en la vida real, reaccionamos ante la muerte como si fuera contagiosa, y de esta manera nos alejamos de los viejos porque están cerca de ella. Pero miren qué interesante que ahora nos alejamos de ellos en el mundo global, porque este virus primero los va a atacar a ellos. Ellos están muriendo más que los jóvenes. Lo que es más grave aún es que los propios ancianos pueden sentirse marginados al estar convencidos ellos también que viejo y moribundo son sinónimos. Ahora con el COVID también, ¿no? Sinónimo de que ellos puedan morir. Entonces, qué lindo es este tema, trabajar
y pensar un poquito sobre la realidad actual y cómo esto nos está tocando a cada uno de nosotros, ¿no? Hay ancianos que reconocen tener miedo a la muerte, pero hay otros que contradicen esta idea, ya que no todos temen a la muerte, porque ven, depende, ¿no? Ven ellos como un proceso al cual va dirigida su desarrollo, su vida, ¿no? El tánatos. La mayoría de los ancianos preferirían morir tranquilamente sin sufrir, pero quedarse dormiditos, no despertar, no sentir que se han muerto sería lo más excepcional. Pero el lugar de preferencia debería ser, dice, su propia casa y la cama. Muchas veces se teme la muerte solitaria. El mismo paciente decía, no quisiera morir solo. Me puede llegar tan rápido que ni tiempo tendría para hablar por teléfono. Pero algunos ancianos sería importante, como en el caso referido, despedirse de los suyos, aunque en general prefieren una muerte rápida. Pero, ¿qué pasa con el COVID ahora? Han visto que en los hospitales de Europa llegan al hospital, no pueden volver a ver a sus familiares y les estaban regalando unas tablets, ¿no? Para que puedan despedirse por el internet, por la tablet de los suyos, porque no pueden irlos a visitar. Y ahí sí están muriendo en forma solitaria. Lo mismo ocurrirá aquí, Dios quiera que no, donde ya no hay velorios, ya no hay gente que acompañe y van a morir en solitario, a quien le toque. Quizá ni entren a un nicho, si no sean cremados, fosas comunes, que es lo que está pasando en Nueva York ahora. Y aquí, en nuestra ciudad, en la muerte de esta viejita que les decía que fallece, otro de los elementos que estaba afectando a esta paciente en la elaboración del duelo era justamente esto de que ella no pudo ir al entierro. No pudo ir al entierro porque en las reglas están que solo pueden ir 3 personas o 4. Y en ese caso tuvo que ir su mamá, que era la hija directa de la abuela, la hermana de su mamá, el esposo y un nieto mayor que ella había criado. Entonces esta chica queda por fuera. Así que también es otro elemento. Otros elementos que también afectan a la elaboración del duelo son estos de que vi en el canal español el otro día de que como mueren en solitario en un hospital y les entregan en una bolsa sellados, ellos decían no sabemos si es realmente nuestro pariente, no sabemos si realmente es mi madre, mi tía, etcétera. Y querían verificar algunos casos, querían ver si realmente era la persona, ¿no? Pero con todos los protocolos para que no puedan contagiarse, a veces este elemento también yo pienso que va a afectar mucho en la elaboración del duelo y la aceptación del mismo. Así que nuestro trabajo es muy importante actualmente, tenemos mucha demanda de pacientes y aún va a subir más esto. Nosotros recién estamos entrando al pico, pero de aquí a 4 semanas vamos a necesitar trabajar más duramente, darles más tiempo a los pacientes. Yo actualmente estoy atendiendo por teléfono a muchos y ya están empezando a consultar inclusive el personal de salud, porque hay estos miedos, temores a contagiarse, a morir, a no ver más a sus familiares, etcétera, ¿no? Sentirse culpables, yo llevé el virus, yo fui la persona que afectó, etcétera. Así que, bueno, hasta aquí nuestra clase de hoy. Espero que les ayude a pensar un poquito y nos encontramos la próxima semana.